Hola chicos y bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Noel Cardona, soy un inversionista que vive en Reino Unido hace más de 16 años, he escrito más de 12 libros, invierto en bienes raíces, invierto en otro tipo de negocios y hoy pues les quiero hablar acerca de una pregunta que me hicieron esta semana. Básicamente, ¿qué es mejor o qué desventajas y qué ventajas tiene hacer un HMO versus comprar un HMO? HMO es una casa de ocupación múltiple. En términos muy sencillos, es básicamente comprar una casa y alquilarla por cuartos. Habiendo dicho eso, no es tan sencillo hacerlo en Reino Unido si lo quieres hacer totalmente legal. Pero vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas del proceso. Entonces vamos a hablar de las ventajas y desventajas primero de hacer un HMO. En cuanto a las desventajas, solamente voy a hablar de tres. Una de esas es el tiempo. Hacer un HMO requiere tiempo. Tiempo para la búsqueda de la propiedad, porque tienes que cumplir con unos espacios mínimos, que eso lo explico muy bien en mi curso de planeación, que ya está disponible. Y esos espacios mínimos, obviamente, la casa que buscas, hay muchísimas configuraciones de casas en Reino Unido. Entonces, tienes que encontrar esa casa, ese tesoro que tiene capacidad suficiente para usar el espacio de una manera diferente y que tenga más espacio del necesario para las personas que están viviendo en ese momento. Es decir, una casa, por ejemplo, que de pronto de 3 cuartos puedas convertir a 6 cuartos utilizando todo el espacio disponible, incluso el techo si se requiere. Entonces, eh, buscar una casa así requiere bastante tiempo y más con la competencia tan fuerte que hay por casas en el Reino Unido. Eh, una vez haces eso, requiere tiempo hacer la reforma, que la reforma requiere hacer la planeación de lo que quieres hacer, el control de construcciones, los arquitectos, la planeación del council, las licencias. Es, este tipo de proyectos en un HMO es uno de los más complejos. Entonces, el tiempo invertido acá es bastante, puede ser de 3 a 4 meses si tienes un buen equipo de trabajo en el cual tú te dan las llaves de la casa y te pones a hacer la reforma y se termina en 3 o 4 meses y de ahí más o menos un mes más para rentar esa propiedad. Entonces se requiere bastante tiempo. Digamos que un HMO para tenerlo listo, más o menos 12 meses dependiendo del tamaño. Entonces eso es tiempo en el cual tú cada mes que estás haciendo un HMO, normalmente estás pagando un crédito puente y esos son se incrementan los costos y como tú como inversionista tienes que pagar esas cuotas mensuales antes de que la propiedad esté rentando y pueda pagar eso sí misma. Entonces es bastante tiempo y bastante esfuerzo. La otra desventaja es el conocimiento. Como ya les mencioné, es un proyecto que dependiendo, y eso también cambia, dependiendo del número de cuartos y del número de personas, ese HMO cae, puede ser en una categoría C4 de planeación, que se llama, o un sui generis, que es una propiedad con 7 o más personas. Se complica más cuando es un sui generis, ¿por qué? Porque tienes que tener seguridad contra incendios, es más compleja, es más costosa, más complicada de instalar. Obviamente, entre más gente tengas, más probabilidad de que algo salga mal. Entonces, ese conocimiento es muy importante y si no lo tienes, y si no tienes asesores que te estén ayudando, y si no tienes constructores que se dejen guiar por la parte de construcción, de control de construcciones y por la parte de planeación y por los planos y por todo lo que le das, realmente algo puede salir mal. Entonces hay mucho que controlar allí a la hora de hacer un HMO. Tienes un riesgo también de un artículo 4. Un artículo 4 es cuando el council, por ejemplo, no deja que se hagan más HMOs en cierta área
Y si tú estás haciendo el HMO confiado en que te van a dar los permisos y te ponen ese artículo 4, no te das cuenta y a la hora que vas a poner a pedir los permisos, básicamente te lo niegan y tu HMO te toca usarlo como eh, una casa normal o acomodación turística. ¿No me entiendes? Pero hay un riesgo de regulaciones ahí y por lo cual te aconsejo que cuando en el área que estés em, invirtiendo, te suscribas a los correos del council para ojalá te des cuenta rápido de que esto está pasando. Muy importante, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene hacer un HMO? Vamos a ver. Ganancia de capital. Cuando tú haces un HMO, lo que estás haciendo es agregando una cantidad alta de valor a la propiedad y cuando aumentas ese valor a la propiedad, estás creando ganancia de capital. Al aumentar los cuartos, al aumentar el espacio, al crear un HMO con todas las licencias, la manera en que se hace la evaluación de esa propiedad es diferente y por lo tanto creas una ganancia de capital. Entonces, digamos que te puede estar ganando, dependiendo de la evaluación que te hagan, un 10-20% del valor después de que obviamente tienes en cuenta la compra y las obras. Eso es más o menos lo que te puede estar ganando a la hora de esta ganancia de capital, que pues obviamente esa es una de las partes por las cuales se usa HMOs, por las cuales sirve como una estrategia para hacer apalancamiento. Entonces, no solo el apalancamiento del banco, sino el apalancamiento que da el incremento del valor de la propiedad. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. La otra ventaja es que adquieres experiencia. Esa experiencia viene de la parte de la construcción, la parte de los permisos, la experiencia muy valiosa de conocer las reglas en general del cónsul en el que estás invirtiendo, porque cambia de cónsul a cónsul las reglas, especialmente con HMOs. Entonces, esa experiencia es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque básicamente en tu próximo HMO vas a utilizar la misma información y lo que vas a hacer es volverte muy buena, repitiendo esa estrategia una y otra vez para lograr esos ingresos que requieres. Entonces, esa experiencia es valiosísima y si decides irte por este camino, obviamente es algo que va a ser un activo dentro de tus activos, diría yo. La tercera ventaja es que empiezas a crear relaciones con prestamistas. ¿A qué me refiero? Cuando tú ya inviertes una vez en una propiedad y ya tienes una relación con ciertos prestamistas, esos prestamistas tienen tus documentos, te conocen, sabes que has pagado a tiempo, que les ha ido bien contigo, tienes confianza, entonces lo que hacen es que el próximo préstamo se hace mucho más rápido, se hace más fácil y te dicen, mira, eso es firmar un papel, dale y continuemos. Esa es la importancia de la reputación en cualquier negocio. Si tú tienes una reputación que pagas, no solamente a los prestamistas, sino a tus obreros, le cumples a tus clientes, le cumples a la gente que está haciendo negocios contigo, esa reputación diría yo que es el activo más grande que puedes dejar, que es tu nombre. Pero si tú al contrario empiezas a hacer las cosas mal, empiezas a hacer conejo a los constructores, no les prestas, básicamente en algún momento no vas a tener nadie que te ayude. Entonces, eso es muy importante que lo tengas en cuenta en cuanto a hacer negocios. Recuerda que entrar en propiedad es entrar en negocios, es simplemente un negocio con un tipo de activos específico, pero eh, es un negocio y tiene todas y cada una de las partes de un negocio. Entonces, importantísimo que tengas eso en cuenta. Ahora, eso es hacer un HMO. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de comprar uno? Porque hay un mercado para comprar estos HMOs que ya están listos y pues es tu decisión si lo puedes hacer. Desventajas como tal. No hay ganancia de capital. ¿Por qué? Porque estarías comprando una casa que ya está lista, que ya está arreglada, que lo único que vas es obtener
el flujo de caja de esa propiedad, pero no vas a tener el apalancamiento de la parte de ganancia de capital. Una desventaja muy importante que obviamente lo que no nombré es el precio. Cuando vas a comprar un HMO, lo vas a comprar tal vez por el doble o por 3 veces lo que una casa normal te costaría para lograr hacer un HMO. Obviamente cuando compras una casa, ya para hacer un HMO tienes que invertir una cantidad de dinero en las obras, una cantidad de tiempo, y eso incrementa el valor de la propiedad como tal, eso no se puede negar. Pero dependiendo de la evaluación que le den al HMO que vas a comprar ya listo, quiere decir que vas a pagar mucho más. Entonces eso es una desventaja que vas a tener aquí. La otra desventaja es que no sabes lo que esconde. Muchas propiedades cuando se hacen, y si tú ves uno de los videos míos en el HMO, la primera parte que publiqué en YouTube, nosotros cuando compramos esa propiedad y quitamos el papel de colgadura había una grieta grandísima que podías meter la mano a la grieta y obviamente eso es bastante malo porque quiere decir que las paredes se han separado y tienes que hacer algo acerca de eso. O rehaces la pared que costaría un montón de plata o básicamente tratas de hacer un arreglo para que estén juntas y la propiedad se sostenga y tenga buena estructura. Eso, cuando tú compras una propiedad ya lista, muy complicado que lo vas a ver. Y si lo que taparon detrás de la propiedad es grave, por ejemplo, una humedad que so- se muestra muy despacio, eh, a veces para tapar las humedades maquillan y pintan la propiedad y solamente después de cuando la compras salen esas humedades. Em, si en los baños te colocaron maceradores, por ejemplo, vas a tener algo de problemas. Muchas cosas, el tipo de materiales, el tipo de accesorios que se usaron. Si no sabes bien y no tienes la experiencia en construcción, entonces ese tipo de cosas te pueden afectar. ¿Por qué? Porque la persona que está vendiendo el HMO lo que podría estar haciendo es una reventa, un flip, en el cual creó un HMO muy barato, metiéndole los materiales más baratos, alquilándolo, poniendo a correr y luego vendiendo esa propiedad como tal. Y obviamente tú te quedas con los materiales que luego te tocará cualquier daño arreglarlo y pagarlo de tu propio dinero. Entonces, muy importante esa parte. La tercera desventaja, si no tienes la experiencia, la financiación se hace más difícil. ¿A qué me refiero yo? A que como el HMO, por ejemplo, es una estrategia avanzada y no tienes un inquilino, sino muchos, al menos 6 diría yo, los prestamistas a la hora de hacer esto para HMOs te preguntan cuánta experiencia tienes como inversionista en HMO, cuántos años llevas del landlord. Y si no tienes ninguno, hay prestamistas que te pueden financiar el proyecto, pero te van a cobrar más. Y son más reducidos, se te reduce la cantidad de prestamistas disponibles. Entonces, una desventaja que sí se puede encontrar una solución para ella, pero es algo con lo que te vas a encontrar a la hora de comprar un HMO listo. Ya corriendo, pero lo puedes hacer. Vamos a las ventajas. Estás comprando un negocio. Y estás comprando un negocio que ya está listo y corriendo. Que ojalá sea así. También puedes comprar HMOs que están sin tenants, sin inquilinos y y te toca hacer esa parte a ti y de pronto la moblada y todo eso. Pero estamos hablando acá, por ejemplo, que se vaya a comprar un HMO que ojalá lo puedas comprar ya listo y corriendo. Eh, entonces, eso tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Las ventajas, como te digo, es que ya vas a estar corriendo y te vas a ahorrar muchísimo de lo que vimos en las desventajas eh, de hacer un HMO, de crear uno desde cero de una casa. Entonces, en cuanto a las ventajas, y para tener en cuenta es que si, como estás comprando un negocio, tienes que hacer tu debida diligencia
y hacerlo de qué manera. Lo tienes que hacer desde un punto de vista de que tenga toda la planeación, todo el building control, todos los permisos de las licencias, que tenga todos los chequeos que tenga que tener, que la parte estructural esté bien, que ojalá no tenga nada escondido por ahí. Eso es una parte, la parte estructural y la parte de licencias y de permisos. La otra parte, que también es muy importante, es que mire los contratos de los inquilinos, porque si los contratos de los inquilinos no se hicieron bien y tienes un inquilino problemático, que tal vez pueda ser esa la razón por la que la están vendiendo, ese inquilino problemático puede estar ahí por mucho tiempo sin haber pagado, sin pagar, y te puedes demorar mucho tiempo llevándolo a la corte para sacarlo de la propiedad. Entonces, importante, y por eso diría yo que si vas a comprar HMOs, de pronto empieces haciendo uno, para que tengas en cuenta toda esta experiencia y a la hora de comprar un HMO tengas en cuenta lo que tienes que mirar, porque te puedes encontrar con sorpresas y sorpresas muy costosas. La otra ventaja, básicamente, que estamos hablando era de compras un activo que está produciendo. Con ese activo que está produciendo, tú pruebas muchas cosas. Es básicamente mirando el estado financiero del negocio. Si la propiedad está comprada tras de una empresa, puedes mirar los, eh, los estados del banco de ingresos y egresos para comprobar que realmente estén ganándose esa cantidad. Los ingresos y egresos para realmente comprobar que los contratos, para comprobar que los inquilinos están pagando lo que estén pagando, y también que los contratos hayan estado bien hechos para que no tengas ningún problema. Eh, Compras un activo que si ya está listo y los inquilinos han estado allí por un tiempo, básicamente pruebas la teoría de que el HMO está bien ubicado, porque puedes tener un HMO a las afueras en el suburbio y que puede que no funcione, y eso es importante. Por eso cuando buscamos propiedades para un HMO, lo que se hace es, se busca, se determina qué tan buena es la ubicación, eh, y eso es tremendamente importante. Eh, y obviamente, aquí tendría que escribir, me disculpas, tiempo, que el tiempo está obviamente dentro de todo esto, pero el HMO, en vez de demorarte, para comprar un HMO, en vez de demorarte un año para tenerlo todo listo y corriendo, para cuando compras un HMO listo, para buscarlo y luego comprarlo, te podría estar demorando 3 a 4 meses, siendo realistas. No es algo que compres en 2 semanas o en una semana. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Comprar o hacer un HMO? Ya obviamente la decisión es tuya, pero que tengas en cuenta que esta estrategia de la persona que me hizo la pregunta, esta estrategia es bastante avanzada por toda la complejidad que tiene en cuanto a regulaciones, en cuanto a la cantidad de inquilinos, en cuanto a todo lo que lleva. Entonces, hay que hacer un balance y hacerlo con datos, con alguien que te ayude, si tú no lo has hecho antes. Y si lo vas a hacer, si vas a comprar un HMO ya listo, mucha suerte, y espero que todo te salga excelente, porque también es una manera de hacerlo, comprar los negocios ya listos. Y si vas a hacer uno también, mucha suerte, y cualquier pregunta que yo te pueda responder, cualquier cosa que necesites, me puedes escribir a info@propertycashflow.co.uk, y allí con mucho gusto te respondo las preguntas que te pueda responder. Un abrazo y que estés muy bien.